He titulado a la enseñanza de esta mañana, a la meditación, la herencia de un padre inteligente. Lo vuelvo a repetir, la herencia de un padre inteligente. En Hechos capítulo 16 vamos encontrando que el Espíritu Santo registra algo bien importante. Bueno, toda la Biblia es importante, pero quiero enfocarme y partir de aquí, porque hemos venido hablando, este es el quinto domingo que estamos compartiendo, que estoy hablando sobre la importancia de valorar los hijos, entender la herencia, la bendición que son los hijos, y que pueda haber en nuestro corazón el peso, que caiga el peso fuerte en nuestros corazones de esa demanda que el Señor ha puesto, que los guiemos y los lancemos al propósito que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nuestros hijos. Ahora, en Hechos capítulo 16 versículos 1 y 2 dice así: Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Siempre he admirado estos pasajes, estos versículos me alientan mucho. Pablo está llegando a Derbe, a Listra, unas ciudades ahí de lo que es actualmente Turquía, ¿sí? Y Timoteo era turco. Dice, un seguidor llamado Timoteo vivía allí. Era un muchachito de unos 14 a 15 años, era un adolescente, era un 12-17, ¿sí? Si se congregara en Conquistando Fronteras, él vendría a todas las reuniones de 12-17. Imagínense, chicos, tener entre ustedes un muchachito como Timoteo, y eso es lo que tú estás llamado a hacer, y el Señor te está ayudando a ello. Sigan adelante, soy fan de todos los 12-17. Dice que la mamá de este Timoteo era judía creyente y su papá era griego. Los teólogos suponen que era un hombre no creyente. Por otro registro que luego voy a leer ahora, tenía mamá y abuela creyente, pero su papá no. El versículo 2 dice que leí: Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Era un muchachito famoso por su integridad, por su devoción, por su consagración al Señor. Porque no solamente en Listra, sino también en Iconio, estos dos pueblos tenían una fama de ser un muchacho que buscaba al Señor, de ser un verdadero discípulo del Señor. No esperen los 12-17, no esperes a ser un adulto para tener una fama de un apasionado y un seguidor de Jesús. La Biblia nos enseña que hubo 12-17 adolescentes que había el fuego de Dios, estaba despierto ya el fuego de Dios en sus corazones. Timoteo era uno de ellos. Tenía unos 13 años el profeta Jeremías, que lo hemos meditado en tiempo con Dios en estos 2 meses. Tenía unos 13 años o 12 cuando comenzó su ministerio. Vamos leyendo y hemos referido en las semanas anteriores a un Josías que comenzó a 8 años a reinar y terminó teniendo un avivamiento extraordinario. En sus tiempos tempranos tuvieron un contacto, una comunión y un avivamiento con Dios. Y Timoteo, que acabamos de leer, era uno de ellos. Tenía un buen testimonio, hablaban bien de él. En segunda de Timoteo, una epístola que Pablo le escribe exactamente a Timoteo, porque no tenemos tiempo, lo que leímos en Hechos, Pablo supo de él y lo agarra de discípulo y se lo lleva de discípulo. Siendo un adolescente, un 12-17, hablan también de él que Pablo se lo siembran, lo consagran y lo toma como un discípulo el apóstol Pablo. En 2 Timoteo propiamente, del capítulo 1, del 13 en adelante, Pablo le escribe y le dice así a Timoteo, una vez que Timoteo ya aquí tenía más o menos casi 20 años de edad,
y estaba pastoreando una iglesia de decenas de miles. Imagínense. Pablo le escribe y le dice: siempre te recuerdo en mis oraciones. Qué padre. De día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Me encanta este versículo. Dice Pablo a Timoteo: cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría verte. Qué feliz que nos volvamos a congregar. Recuerdo, miren el 5, recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida y luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Ese versículo es la centralidad de esta enseñanza en esta mañana, porque estamos hablando la herencia de un padre inteligente, la herencia de una madre inteligente. Porque padres que no son inteligentes nunca tienen una perspectiva de eternidad. Padres que no son inteligentes solamente están poniendo sus ojos en las cosas de abajo y nunca en las de arriba, sino que mismo Pablo enseña y dice: pongan sus ojos en las cosas de arriba y no en las de abajo. Dando a entender con esto el apóstol Pablo que hagamos tesoros, como dijo Jesús, no en la tierra donde todo se oxida y se echa a perder, y dice, sino hagan tesoros en el cielo. Tener una visión y una perspectiva de eternidad. Solo los padres y las madres inteligentes heredan eternidad a sus hijos y a sus hijas. Y es lo que propiamente Loida, la abuela de Timoteo, y Eunice, su mamá, hicieron. Pablo está diciendo: recuerdo tu fe sincera, que primero estuvo en Loida y luego en tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Dice el 6: por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse las manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. En el medio del ministerio, Timoteo estaba pasando un tiempo difícil, y noten muy bien, le dice: tienes que avivar el fuego, Timoteo, que te fue dado cuando te impusimos las manos. Tienes que entender que el Espíritu de Dios nos ha dado capacidad de poder para no ser cobardes, nos ha ungido para amar y tener buen juicio en la vida. Pero escucha muy bien, casi separamos siempre cuando tratamos el tema, esos versículos, y lo que está diciendo aquí. Está bien, yo te impuse las manos, yo te activé, por llamarlo así técnicamente, en el ministerio. Pero antes que yo te activara en el ministerio, ya había un depósito que alguien había puesto en ti, y fueron tu abuela y tu mamá. Solamente yo venía a acumular, a echarle más leña al fuego, pero hubo un fundamento, y fueron su mamá Eunice y su abuela Loida. En Filipenses capítulo 2, del 19 al 22, dice así el apóstol Pablo: si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Era un pastorazo. Timoteo era un joven impresionante, pero todo comenzó en su niñez por el entrenamiento de sus padres. Específicamente ya dijimos de su abuela Loida y su mamá Eunice. 21. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Pero quiero tomar el versículo 22, dice: todos los demás solo se preocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y ahí me quiero detener.
Porque está hablando como contexto de Timoteo. Les envío a Timoteo y termina diciendo: es un hijo bueno en la fe, ha servido a mi lado, es un hombre sincero, ha dado muestras de una fe que no se derrumba. Pero está diciendo el 22: no cuento con nadie como Timoteo que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que le importa a Cristo. Ese es el resultado de haber sembrado la palabra de Dios en un niño. Cuando crecen, esto es muy sencillo: o les importa Cristo y su reino, o se importan a sí mismos y están alejados de los intereses del reino de Dios. Nuestros hijos, yo tengo hijos, tú bien lo sabes, Dios nos ha dado con Norma 3 preciosos hijos, 2 varones y una muchachita. Y te voy a decir una cosa: yo no quedo fuera de esta ecuación. Yo voy a tener hijos o que se ocupan de sí mismos y que no les importa para nada Jesucristo, o que tienen su afecto en el reino de Dios. Tú no puedes, escucha muy bien, tener medias tintas. Tus hijos o van a ser ocupados del reino de Dios o de sí mismos. No te quiebres la cabeza. Y depende mucho lo que lleguen a hacer, la decisión a la cual se van a perfilar, depende mucho de lo que estés sembrando en el corazón de tus hijos desde ahora. ¿Dónde tuvo su origen este tipo de vida extraordinaria del joven Timoteo? Ya lo vimos, estuvo en su niñez, en lo que abastecieron su mamá y su abuelita. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Dice así: Pablo mismo le vuelve a decir a Timoteo. El contexto es que hay unas dificultades y un ambiente espiritual terrible. Pero él le escribe como su padre espiritual, como su apóstol, y le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Escucha bien: fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, le dice Pablo a Timoteo, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. ¿Quiénes le enseñaron a Timoteo esas cosas que le está diciendo? Permanece fiel en lo que has aprendido, en lo que te convenciste, te persuadiste, dice la versión 60. ¿Y quiénes se la enseñaron? Mismo Pablo reconoce dónde estuvo el origen y la raíz del éxito extraordinario de una vida ferviente por Dios en este muchacho. Dice en el 15: desde la niñez, digan conmigo ahí en casa, desde la niñez. Más fuerte. Noten bien, desde la niñez, allí está el origen. Se te han enseñado las sagradas escrituras. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Yo quiero que pensemos en esto, aquí me quiero detener, escucha bien. En ese tiempo obviamente no había Nuevo Testamento. Entonces, si está diciendo el apóstol Pablo, desde la niñez se te han enseñado las escrituras, ya supimos quiénes le enseñaron las escrituras: su abuela y su mamá. ¿Qué escritura le enseñaron? Todo el Antiguo Testamento. Pero noten muy bien, eran tan inteligentes Loida y Eunice. No existía el Nuevo Testamento como nosotros tenemos la claridad en este tiempo para ver toda la doctrina de Cristo. Pero Loida y Eunice lograron ver en el Antiguo Testamento, por decirlo, sustraer a Cristo desde las profecías y decirle: Jesús, que estuvo unas décadas antes, que caminó entre nosotros, Él es el Mesías, Él es el Señor, síguelo a Él, ámalo a Él, sírvelo a Él. Eran diligentes en la escritura la abuela y la mamá, y le dieron esa herencia desde la niñez. Y Pablo lo está admitiendo y reconociendo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que viene por confiar en Cristo. Y luego dice, escuchen muy bien, 16:
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y habla de 5 cosas. Número 1, para enseñarnos lo que es verdad. Número 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Número 3, nos corrige cuando estamos equivocados. Número 4, y nos enseña a hacer lo correcto. Y en el versículo 17 dice, Dios la usa, o sea, las escrituras, la palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Comúnmente leemos aisladamente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para hacernos lo que nos sabemos de memoria. Pero cuando leemos conectados los versículos, cuando Pablo dice, desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio y discernir la salvación que es a través de Cristo. Dice, desde la niñez has sabido, dice en el 15, las sagradas escrituras. Pero luego el 16, describe el apóstol Pablo el efecto que ha tenido en el corazón de Timoteo la escritura que su mamá le enseñó y su abuela que le enseñaron. Y esa escritura que aprendió desde la niñez le dio estos elementos, 5 elementos que acabo de leer, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando nos equivocamos, nos enseña a hacer lo correcto, nos direcciona, y Dios la usa, la palabra, para capacitar, para entrenar y preparar a su pueblo para que sea eficaz en la proclamación del evangelio. Entonces, lo que le enseñaron Loida y Eunice a Timoteo provocaron verdades y un avivamiento en el corazón. Discernió la verdad. Le hizo ver que a Timoteo le enseñó la palabra, lo que estaba mal en su vida. Era un muchacho que la palabra de Dios le alumbraba, lo corregía cuando estaba equivocado. Era un muchacho humilde, por eso en Hechos 16 daban buen testimonio de él. Pero ¿dónde estaba el origen de que llegó ese muchacho a la humildad y que podía él hacer lo correcto? Es que tomaron tiempo su mamá y su abuela para enseñarle la palabra. Estamos viviendo una época, aún en las iglesias, en las que vienen, pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Cómo me cae gordo que hagan eso los papás y las mamás? Ponen a su hijo, y a Misa también le cae gordo, anda por aquí, ya escuché su voz, dice amén, pastor de jóvenes. Llegan y dicen, hermano, ¿puedo orar por mi hijo? Porque la verdad no quiere venir a la iglesia. No, y además, hermano, anda mal. Sabrá Dios quién anda haciendo sus videos de TikTok. Le dedica más tiempo al TikTok y al Instagram y al Facebook que a Cristo. Y empiezan a denunciar a sus hijos. Dice, y siempre está de rebelde. Y no quiere hacer la tarea, y no quiere hacer bien las cosas en la escuela. Y hacen un montón de denuncias que piensan que con una oración del pastor, del superpastor Misael, que le va a poner las manos y ¡lo recibe! Y ya piensan que con eso se van a corregir los chamacos. ¿Sabes que estás pagando las consecuencias de no haber sido diligente en la niñez, sembrar la palabra de verdad que los corrige, los instruye y les da humildad en el corazón? Y quieren que nosotros arreglemos a los chamacos. Haremos lo posible. Cuentas con nosotros como pastores, somos tus aliados para ayudar a tus hijos, escucha muy bien, a guiarles en el Señor. Pero los primeros responsables no somos los pastores, eres tú, papá y mamá. No nos metas ese paquete. Yo soy el primer responsable de mis 3 hijos con Norma. Pero escucha bien, como pastores no somos los primeros responsables. Sí tenemos responsabilidad en el momento en el que tú nos confiaste ser tus pastores, congregarte en Conquistando Fronteras, en una de nuestras sedes, en una de las iglesias. Nosotros asumimos responsabilidad para un trabajo de colaboración.
colaboración, trabajo juntos, pero el peso principal de lo que han de ser tus hijos radica en tu responsabilidad como padre, como madre, si les has enseñado la escritura, que es útil para guiarlos en la verdad, instruirlos en justicia. Quisiera que viéramos este video que dura 2 minutos. Es un estudio que se realizó a 40,000 cristianos, 40,000 personas en Estados Unidos. Bueno, benditos americanos que hacen estadísticas de todo, y aquí nos viene muy bien. Escuchen muy bien, no es una investigación torpe, superficial, no es frívola esta investigación. Los datos que arroja esto que vamos a escuchar y a leer no son cualquier cosa, es un estudio sólido sobre 40,000 personas. Vamos. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Wow. Vaya que es muy interesante. En este estudio ya leímos ahí. Qué interesantes datos. Habla que leer la Biblia menos de 4 veces a la semana no hace nada significativo. Pero leer la Biblia 4 veces por semana. Cuando hablo leer, es leer bien, meditar, tomar tiempo. No agarrar y con el teléfono aquí leyendo, no, estoy hablando de apartarnos, de leer bien, meditar, concentrarnos. Leer la Biblia 4 veces por semana, primero dispara exponencialmente los resultados al efecto de las 3 previas ocasiones por semana. Y de esas 4 veces repasamos, ya lo leímos. Cuando leemos esas 4 veces la Biblia significativamente y con seriedad en la semana, esta encuesta arrojó, esta investigación, que la sensación de sentirse solo baja 30%. Los problemas de ira bajan, escúchelo bien, problemas de ira, ambiente de ira en la casa, en los corazones, 32%. La amargura en las relaciones matrimoniales, padres, hijos, hijos, padres, amistades, baja la amargura 40% por leer la Biblia. El estancamiento espiritual se elimina un 60%.
Comienza la gente cuando lee 4 veces por semana la Biblia, comienzan a recuperar y abrir pozos del Espíritu en sus vidas, a sentir que hay propósito para sus vidas, recuerdan las enseñanzas, recuerdan las palabras proféticas, se aviva el fuego. Ese estancamiento espiritual baja 60%, el enfriamiento espiritual, viene la candela del Espíritu Santo ahí. La lucha con pornografía, aquellos que leemos la Biblia 4 veces por semana, bien, la lucha contra la pornografía disminuye en nuestro corazón 61%. Un giro positivo. Leer la Biblia este tiempo hace que compartamos nuestra fe, nuestro fuego por compartir a otros de Jesús aumenta el 200%. Y discipular, el deseo de ser discipulados y discipular a otros, enseñarles la palabra, aumenta un 230%. Qué importante es que a nuestros hijos los metamos a la palabra de Dios, les enseñemos el valor de la palabra de Dios. Nuestros hijos manifestarán vidas piadosas en la medida que invertimos en enseñarles en las Escrituras. Padres que nunca han tenido un gran encuentro con la palabra siguen pensando que basta una buena educación académica y eso es lo que le da los mayores logros en la vida a sus hijos. Lo vuelvo a decir, padres que nunca han tenido un gran encuentro con la palabra siguen pensando que basta una buena educación académica y de eso tus hijos van a ser y tus hijas excepcionales. Y hace 8 días lo mencioné también. Y les está hablando a alguien que tiene referencias de hijos exitosos académicamente. Que quede bien claro el tema. Si tu meta como padre, como mamá, escúchalo bien, si tu meta como papá o como mamá no es que tus hijos descubran a Cristo con la plenitud que todo lo llena, como la plenitud Cristo que todo lo llena, te has estancado, te has estacionado en tu fe, siendo solamente un progenitor y no nunca un padre entendido. Hechos 7:22, te lo voy a comprobar. Moisés fue educado, dice, en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Ahí está. Fue un hombre educado en las máximas casas de estudio, en las universidades egipcias, que era la potencia mundial y la referencia en esa época, en educación y en todo. Y allí fue educado y llegó a ser un hombre, Moisés, poderoso en sus palabras y en sus hechos, pero eso no le ayudó a entender el propósito de Dios. En Filipenses 3 del 1 al 11, y quiero aterrizar aquí. Filipenses 3 del 1 al 11, mira lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, los que quieren judaizar, como ahorita en México hay un montón de iglesias así, que quieren, bueno, ese es otro rollo. Dice, Pablo les llama perros. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Escúchalo bien, dice Pablo, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Escúchalo bien lo que voy a leer. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Y da su currículum. Escucha, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos.
quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, dice el apóstol Pablo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Yo te hago una palabra: esta intensidad, esa es la meta de la intensidad de tu paternidad sobre tus hijos. ¿Persigues ello o solamente te estás estacionando en logros que puedan tener terrenales? Está bien, son necesarios, son importantes, pero no definen la fe, el corazón y el destino de nuestros hijos. Es la Escritura, es anclarlos en la Escritura, es enseñarles a amar la palabra de Dios. Recuerdo cuando era niño, me gustaba llegar, les he contado antes, llegaba yo a las escuelas bíblicas de verano, duraban 2 semanas en mi pueblo, en esa pequeña iglesia bautista. Y si tú llegabas primero, yo era un niño, con mis hermanos íbamos. En ese tiempo eran unas batallas porque mi padre, que no era cristiano, yo como un Timoteo con un padre no griego, mexicano, pero no cristiano. Mi padre en las vacaciones de verano, el primer día al otro día nos llevaría a trabajar con él al tianguis, o hacía que fuéramos a contratar un carrito, un cubito de esos de paletas para ir vendiendo por la calle paletas, porque nos ponía a trabajar y nos quería enseñar a trabajar. Me daba una vergüenza hacer eso cuando pasaba por el barrio de la niña que me gustaba, pero bueno, esa es otra historia. Y mi mamá lograba convencer a mi padre: es importante estas 2 semanas, Salvador se llamaba mi papá, Salvador, son importantes estas 2 semanas para sembrar eternidad en nuestros hijos. Y mi mamá oraba, cada año era una batalla. Mi papá, luego de oración, cedía. Esas 2 semanas de verano eran las más espectaculares. Cada año en mi niñez esperé esas escuelas bíblicas de vacaciones en la pequeña iglesia bautista. Era mi deleite. Íbamos como 80 niños, eso es una multitud en un pueblo casi rancho. Y a mí me gustaba con mis hermanos llegar primero, porque a los 3 primeros que llegábamos, a uno nos daban la bandera cristiana para hacerle honores, la bandera mexicana y la Biblia. A mí no me llamaba la atención mucho las banderas. Algo me pasaba cuando me lograban dar la Biblia. Y yo tenía que decir de niño, cuando me ponía la Biblia en las manos, yo decía en voz fuerte, y guiaba a todos los niños y decía: prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Y luego cantábamos, entraba una mujer que era pianista y entonábamos una canción de honor a la Biblia. La Biblia es el libro precioso del Señor, encuentro en el mensaje fiel y cantos de loor. Nos hablan del buen Cristo que en el cielo está, y dice que nos ama Dios a ti y a mí. Tú te puedes imaginar esa canción metida en el corazón todo el año.
La Biblia es el libro precioso del Señor. Encuentro en él mensaje fiel y cantos de loor. Nos habla la Biblia del buen Cristo que en el cielo está y dice que nos ama Dios a ti y a mí. Nos enseñaban en el canto la centralidad de la palabra. Qué inteligentes pastores teníamos. Qué inteligente madre tuve, que luchaba porque se metiera en mí y en mis hermanitos la palabra de Dios, para que no fuéramos unos ociosos vagos sin propósito. Éramos bien pobres, pero teníamos una mamá rica en la fe. ¿Eres rico en la fe? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos en cuanto a Cristo? Todo es arreglo. Nos vamos a la iglesia. ¿Ven que tienes pasión? ¿Pones ejemplo con pasión? ¿O eres de aquellos que les te estás enseñando que tiene mucho más peso la escuela en el tema académico que la palabra de Dios en su corazón? Porque la mayoría de los padres, al menos en Conquistando Fronteras, todavía están muy lejos de tener un valor y un avivamiento por la palabra de Dios. Vamos a retomar tiempo con Dios en este mes. Vamos a hacer una tarea de retomar tiempo con Dios. Vamos a meditar la palabra en nuestro corazón. Cuando yo leí del apóstol Pablo cómo él logró, cuando encontró a Jesús, tener todo lo demás por pérdida, se le convirtieron en una herramienta en la vida, pero no definían su vida ni su corazón. Mi niñez, no teníamos mucho, pero lo teníamos todo con la Biblia. Cada vez que pienso en mi mamá, que está en el cielo, la honro. Y no me voy a cansar, me han escuchado honrar en el púlpito 1000 veces a mi mamá y mis hermanos y muchos que conocieron a la hermana Eva. Lo vuelvo a decir, esa señora sin mucha educación, que medio hablaba español, que para decir dijiste, decía dijiste, estuviste. Muchos dijeron que tu hijo, así hablaba mi mamá, como una mujer ranchera autóctona de un pueblo michoacano. Pero eso no impidió que fuera inteligente y nos dejara la mejor herencia, la Biblia. Cuánto amo la palabra de Dios. Hablábamos con Misa el otro día, con Misa. Estamos tan preocupados que nuestros jóvenes descubran el poder de la palabra, que nuestras señoritas descubran el poder de la palabra, pero estamos preocupados que matrimonios, que padres descubran el poder de la palabra. En Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Termino contándoles muchas cosas que hablar más. La mañana hablé con Iván, te mando un saludo, me llamó y me dice, quiero orar por ti, pastor. Le decía a Iván, me he metido este tema de los padres, de los hijos. Le digo, con razón la Biblia dice cuán insondeables son tus caminos. Me siento desesperado que podamos entender. Los papás, yo en esos tiempos de pandemia que no nos congregamos, yo digo, ¿qué va a hacer de los niños si tienen unos padres torpes, tontos, que no tienen devoción, que no aman la palabra? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a suceder con esos niños y esas niñas? Hablábamos con Misa, cuánto nos duele que muchos jóvenes, casi en el cuerpo de Cristo en todos lados, te conocen más canciones, personajes de influencia mundial que personajes de la Biblia. Dime quiénes son los héroes de fe de Hebreos 11. Enséñame un panorama, le estoy hablando a los que tienen 17 para arriba, un panorama general de cada libro de la Biblia. No estoy hablando de una exégesis, estoy hablando de un panorama, de la esencia. No son capaces de leer un libro de héroes de fe. Tenemos una desesperación, por eso yo celebraba mucho en las reuniones previas, unas semanas previas en Tribe, como Misa con todo el equipo de supervisores, lean la palabra,
No hay yo qué hacer. Pero a los padres sí los estoy desafiando en esta hora. Les decía que habré de terminar con ese pacto que yo aprendí a los 8 años en esa pequeña iglesia bautista en mi pueblito allá en Michoacán. Estábamos en un grupo que se llamaba Los Embajadores del Rey. Y nuestro base lema desde niños era: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese pasaje bíblico de Corintios era el lema del grupo de embajadores. Nos enseñaban historias misioneras, historias bíblicas, nos inspiraban a leer la palabra. Era la orden de los embajadores del Rey, niños desde 6 años hasta 12 años. Y nos poníamos y nos parábamos cada domingo y decíamos: prometo vivir una vida digna en el nombre de nuestra orden, los embajadores del Rey. Guardar mis labios de mentira y de lenguaje obsceno. Conservar mi cuerpo limpio para poder ser más útil. Estudiar la vida de los nobles embajadores de Dios, escritos en la palabra de Dios y en las historias misioneras. Dar todo lo que pueda para el sostenimiento de las misiones y por medio de cada acto de servicio contribuir al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, viviré una vida pura, diré siempre la verdad, remediaré la injusticia y seguiré a Cristo el Rey. Y si no lo hago así, ¿para qué nací? Se los he dicho en otras ocasiones. Eso marcó mi vida. Era tan importante desde mi niñez, por causa de mi mamá y mis pastores, leer la Biblia. Quien no leía la Biblia, no te lo decían, pero era conocido como un estúpido en el ambiente. Quien crecía habiendo tenido el alcance de la palabra y no la amaba, se notaban los resultados ya por su adolescencia y su edad ahí. El origen, los padres irresponsables. Quiero orar por ti, papá y mamá. Señor, te quiero pedir, úngenos primero a nosotros para amar tu palabra. Que tenga el peso específico tu palabra en nuestro corazón. Y que podamos nosotros inspirar a nuestros hijos y a nuestras hijas y enseñarles a amar tu ley y tu palabra. Que se deleiten en ella. Que sean sabios. Que te encuentren a ti, Jesús. Que te encuentren a ti. Que vivan desechando todo, teniéndolo con basura, una vez que te conocen a ti. Danos hijos Timoteos, hijas Timoteos, Timoteas, en el nombre de Jesús. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, Cristo Jesús es la esperanza de tu vida y de tu eternidad. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Este Pablo, lo leí en Filipenses capítulo 3, se encontró con Jesús y todo lo tuvo por pérdida, porque encontró que Jesús es plenitud. Él es la plenitud, dice la misma escritura, que lo llena todo. Entrega tu vida a Jesús. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, me rindo a ti. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Alúmbrame con tu Espíritu Santo. Y enséñame a encontrarte en tu palabra que está viva. En el nombre de Jesús. Amén. Mantente en contacto con nosotros si has hecho esta oración. Hay un número de WhatsApp aquí y tú puedes decir: yo estoy entregando mi vida al Señor, Pastor Alejandro, y es bien importante que sepamos de ti. O quien te envió el enlace, el link para estar en esta reunión, escríbele y dile: amigo, amiga, tu familiar, quien sea, entregué mi vida a Jesús, que sigue, y ellos te van a auxiliar.